una batalla que voy a pelear, hay una batalla que voy a enfrentar, pero la victoria Dios. Buenas tardes, Dios te bendiga. Te habla Luisa Fernanda Portilla Medina del Ministerio Peleando la Buena Batalla. El programa pasado hablamos de el Padre Nuestro, su significado, su importancia, una oración poderosa, modelo que nos dejó el Señor Jesús. Vamos a hablar hoy de la importancia de la oración a solas, porque la oración de Padre Nuestro es una oración grupal, donde le decimos Padre Nuestro, venga a nosotros, pero también Jesús nos dejó establecido que es necesario que oremos a solas con el Señor. Dios quiere conocer, que tú lo conozcas más individualmente, que es un Dios poderoso, maravilloso, que te ama y quiere bendecirte también individualmente. Dios es un Dios de individuo. Dios, ¿verdad?, hablaba a las multitudes, pero Dios también tuvo encuentros personales con Nicodemo, con la mujer adúltera, con la mujer samaritana. Dios es un Dios de multitudes, pero también un Dios de individuos. Vamos a ver lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces es muy importante, ¿verdad?, tener esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Está bien que ores en la iglesia, que ores, ¿verdad?, en grupos de oraciones, pero también es importante que aprendas a conocer a Dios, porque Él es un Dios personal, que quiere estar contigo, que te llama por tu nombre y que te ama como nadie te puede amar. Entonces vamos a ver el primer paso para una oración a solas es conseguir un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con el Señor. Y dice así en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces Jesús era un hombre que estaba siempre rodeado de multitudes, que las multitudes venían, necesitaban un milagro, necesitaban de Él, pero Él sabía que lo más importante para comenzar su día era una oración a solas. Y como la gente desde muy temprano lo buscaba, Él se iba aún siendo muy oscuro, donde nadie lo podía encontrar, al desierto, donde no había distracciones. Él sabía que antes de tener, ¿verdad?, de sanar, antes, ¿verdad?, de levantar, de resucitar, de multiplicar el pan, Él necesitaba un encuentro y la dirección de su Padre que está en los cielos. Si Él, siendo Dios, ¿verdad?, nos dejó este ejemplo, que se espera para nosotros para comenzar el día necesitamos, no podemos, ¿verdad?, enfrentarnos a un mundo, no sabemos con qué nos vamos a encontrar en el día, necesitamos la ayuda del Señor y poner el día en las manos de Dios, porque la oración es la llave de oro dorada con la que abrimos la puerta en bendición, para que la bendición de Dios esté sobre tu casa, sobre tus hijos, para que Él te dé sabiduría, entendimiento, para que Él abra las puertas que tú vas a tocar ese día. La victoria comienza de rodillas en la oración, en la búsqueda de la presencia del Señor. Entonces Él buscaba un lugar tranquilo, sin interrupciones, ¿verdad? Hay mucha gente que está orando y tiene el celular, está recibiendo mensajes, tiene el televisor encendido, pero no hay una intimidad verdadera con el Señor, no hay un espacio que se le dedique. Entonces yo te animo a que busques ese lugar. No sé si es un cuarto, no sé si es el patio, el lugar donde esté, ¿verdad?, tranquilo, solitario, donde no te interrumpen cuando los niños están dormidos. Era un lugar, ¿verdad?, un lugar silencioso y sin distracciones. Segundo, una hora donde estemos bien despiertos. Es importante porque muchas veces, ¿verdad?, nos estamos durmiendo. Entonces, si tú me dices, bueno, para mí, ¿verdad?, el mejor tiempo es en la mañana, cuando no hay distracciones, cuando los niños están durmiendo, ¿verdad? Pero tal vez tú trabajas en la noche, tal vez madrugas, tal vez no lo puedes hacer, pero más sin embargo, si tú tienes la oportunidad, es mejor que nos acostemos temprano, vayamos a dormir temprano, para tener así la oportunidad de estar bien despiertos. Entonces, una vida de oración comienza desde el día anterior. Tenemos que prepararnos para poder estar despiertos, alerta. Al principio, si tú estás empezando en la vida de oración, por supuesto te vas a dormir, te va a dar sueño, te va a dar pesadez, es normal, pero tienes que luchar contra eso. Y si te estás durmiendo, puedes caminar de un lugar a otro, puedes, ¿verdad?, lavarte la cara con agua fría de alguna manera, pero es importante que permanezcas y que hagas la costumbre. Tenemos que acostumbrarnos a lo bueno. Las cosas buenas de esta vida se cultivan, las cosas malas por naturaleza las traemos, pero tienes que cultivar la vida de oración y permanecer. Entonces hay que estar bien despierto. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces es bonito hacerlo en la mañana, si no, busca un horario, ¿verdad?,
por tu trabajo, por lo que sea, no puede, busca, pero que siempre trates de dar el primer lugar al Señor, ¿verdad? Recuerda que la oración es la llave, como te dije, que abre el día. Entonces, en Mateo 26, si lo puedes leer en tu casa, del 40 al 43, dice que Jesús instaba a los discípulos a que oraran. ¿Por qué? Porque Él iba a ser pronto crucificado y Él sabía que venía una dura prueba para ellos. Pero ¿qué pasaba? Los discípulos estaban cansados, se dormían y Jesús les dijo, ni una hora han podido velar, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando llegó la hora de la prueba, que viene Judas con toda la multitud, los soldados a buscar a Jesús, ¿qué pasó? Pedro no pudo resistir la hora de la prueba. Sacó una espada, le cortó la hoja, ¿verdad? La oreja a uno de los soldados. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que falló. ¿Por qué? Porque no se preparó, porque se estaba durmiendo, no estaba bien despierto cuando estaba orando. Entonces es necesario, ¿verdad? No hay tentación, no hay prueba que no podamos superar si estamos respaldados por una vida de oración. Entonces, tercero, sin apuros. Es importante que busquemos una hora donde, ¿verdad? Si tú entras a las 8 a trabajar, a las 7, ¿verdad? Una hora por lo menos, sin apuros, donde puedas estar con el Señor, no que estés apurada, no, oh Padre, Señor, te doy gracias por este día, amén y amén. No, o sea, es algo que no se aprovechan. Entonces es necesario que estemos en un tiempo sin apuros, ¿verdad? Levantarnos con suficiente tiempo para estar con el Señor. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, del 12 al 13, que una noche Jesús pasó toda la noche orando. ¿Por qué? Porque al día siguiente tenía que hacer una decisión muy importante de escoger a los 12 discípulos. ¿Será que sacamos ese tiempo cuando tenemos una decisión importante al día siguiente? A veces tenemos muchas decisiones importantes y nos preparamos, estudiamos, pero se nos olvida lo más importante, que es buscar la ayuda y el poder del Señor. Entonces, ¿verdad? Jesús pasó toda la noche sin interrupciones. No es que no tengamos que hacer vigilia todas las noches, pero sí que saquemos, ¿verdad?, ese tiempo, y más cuando hay decisiones importantes, cuando hay problemas en nuestro hogar, necesitamos hablar con el Señor y necesitamos orar siempre para estar preparados con Él. Entonces, muchas veces tomamos, ¿verdad?, la costumbre de orar cuando nos estamos bañando, cuando vamos manejando, y no hay ese tiempo a solas con Dios. Entonces, no es que sea malo que tú ores cuando vayas manejando tu carro, cuando te estás bañando. En todo momento tú puedes hablar con Dios, pero te hablo que hay un momento en que se necesita esa intimidad con el Señor, en que necesitas sacarle lo más escogido de tu tiempo, lo más precioso, ¿verdad?, y entregárselo al Señor, porque va a ser de gran bendición, que dice la palabra del Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te las va a dar por añadidura. Te aseguro que tu día va a ser más fácil, te aseguro que vas a tener tu mente más clara para pensar, te aseguro que a la hora de tomar una decisión rápida vas a tener el discernimiento, porque Dios te va a respaldar. Pero Dios, ¿verdad?, lo encuentran aquellos que lo buscan, aquellos que se esfuerzan. En quinto lugar, tenemos, ¿verdad? Tenemos que creer. Si tú quieres recibir una respuesta del Señor, necesitas creer la palabra del Señor. Dice en Santiago 1:6 que pidas con fe, no dudando, ¿verdad? Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Y Dios ha dicho que Dios te va a oír cuando tú ores. Entonces, una de las trampas del diablo es decirte, ¿verdad?, o tú no oras bien, o Dios no te está escuchando a ti. Definitivamente tú no sabes orar, definitivamente tú no eres digno, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo nos lava de todo pecado y Él ha dicho que Él te va a escuchar. Entonces tú tienes que discernir esos pensamientos y reprenderlos porque no vienen de Dios. Dios te está escuchando y el enemigo no quiere que tú creas eso. Entonces, ¿verdad?, a veces, ay, yo no sentí nada, no, es que si no siento esto, no, si no lloro, no. Es que nosotros no andamos por fe, por vista. Los cristianos andamos por fe y tienes que creer que Dios está ahí y que es galardonador de los que le buscan. Tú no tienes que sentir absolutamente nada, tú tienes que creer que Dios es fiel a sus promesas y que tú no tienes que ser el mejor orador, ni tienes que decir palabras hermosas, palabras buscadas. Tú tienes que hablar con tu corazón, lo que te nazca. Eso es lo que a Dios le agrada. Así que, ¿verdad?, cuando vengan esos pensamientos, reprende al diablo, reprende todo pensamiento impuro que te venga en esa mente. El diablo quiere estorbar porque él sabe que un cristiano de rodillas no puede ser vencido. Entonces tienes que creer. Pero mucho cuidado, a veces, ¿verdad?, no estoy en contra de declarar, pero hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque si yo creo, pero yo declaro esto, yo lo recibo, yo lo declaro, ¿verdad? Pero hay que buscar, ¿verdad?, la voluntad del Señor. Entonces es importante también buscar
¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Realmente Dios quiere esto para mi vida? Porque si yo declaro mi palabra y yo quiero esto y yo lo recibo, lo declaro, lo decreto, pero te has preguntado si realmente es la voluntad de Dios lo que le estás pidiendo. Y por eso, ¿verdad? En primera de Juan 5, del 14 al 15, dice que pidamos de acuerdo a su voluntad, porque si pides así, Él nos oye. Y qué bonito, ¿verdad? Buscar su voluntad en la palabra del Señor. Si tú tienes un deseo por algo, pregúntale al Señor, Señor, ¿realmente esto viene de ti? Si no viene de ti, por favor, quítame este deseo, por favor, cierra las puertas. Si viene de ti, permite que crezca el deseo y dame la sabiduría para hacerlo. Te aseguro que Dios te va a quitar el deseo o te va a dar más de acuerdo a su voluntad. Recuerda que Dios quiere lo mejor para ti y recuerda que es algo que he aprendido. Dios no desea nuestra felicidad como muchos piensan. No, Dios quiere que yo sea feliz, yo quiero ser feliz. No, Dios está interesado más en tu crecimiento espiritual y en tu santidad, ¿verdad? Porque la felicidad es pasajera, pero hay un mundo eterno, hay un mundo preparado, hay algo precioso para ti y Dios te está preparando. Entonces por eso dice la palabra del Señor que Pablo le dijo a Timoteo, capacítate, ¿verdad? Y ejercítate en la piedad. Porque la piedad, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo, porque tiene promesas en esta vida y en la vida venidera. Y Dios siempre va a querer ejercitarte en la piedad, en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otra de las cosas, ¿verdad?, es orar hasta recibir una respuesta. Tienes que orar y tienes que ser persistente. Y dice la palabra del Señor en Lucas 18, del 1 al 8, que una mujer, ¿verdad?, viuda venía ante un juez injusto que no tenía temor de Dios, que no respetaba a nadie. Y le decía, hazme justicia, pero este hombre no le quería hacer justicia. Pero esta mujer fue tan insistente y tan persistente que este hombre se vio obligado a hacerle justicia. ¿Cuánto más tú y yo teniendo a un Dios justo, bueno, que quiere bendecirnos, que quiere, ¿verdad?, ayudarnos? No te va a responder la petición, pero verdad, viene la duda, viene el ataque y no persistas más en esto o se te olvida. No, tienes que ser insistente y tocar. El que toca la puerta se le abrirá, el que llama, ¿verdad?, Dios le contestará. Y tienes que ser persistente en la oración hasta que veas la respuesta de Dios. Así que esa es la invitación, no te canses porque Dios tiene una respuesta para ti, un milagro. Y en última, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Es muy importante. En Romanos 8:26 dice que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar. Acuérdate que la oración es una batalla y necesitamos, ¿verdad?, el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice la palabra aquí en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Estás preocupado porque no sabes cómo expresarle a Dios? No te preocupes. Así como la mamá entiende los balbuceos de los niños pequeños cuando dicen mamá, tata, y le puede traducir a otros, dicen otros, yo no le entiendo, pero ¿cómo tú le puedes entender? Pues así de igual manera el Espíritu Santo dice que escudriña lo más profundo de nuestros corazones y traduce al Padre las peticiones que tú tienes y lo que realmente tú lo quieres decir. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Entonces, para empezar a orar, digámosle, Padre, lléname con tu Espíritu Santo, guíame para orar, y Él te va a empezar a poner en tu corazón y en tu mente lo que tú debes de pedir, cómo debes de decirlo. Así que no te preocupes, tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, ¿verdad? Y otra cosa para terminar, la santidad. Como dije, sin santidad nadie verá al Señor. Si hay un pecado, tal vez, ¿verdad?, que te está estorbando, tal vez, a veces dices, Dios no me responde. También tenemos que buscar en nuestra vida, ¿será que hay algo que el Señor quiere quitarme? ¿Será que hay algo que Dios quiere que yo deje? ¿Será que Dios no quiere que use más el cigarrillo, el alcohol, la brujería, la hechicería? Porque no puedes mezclar las cosas, ¿verdad?, del mundo y las de Dios, porque a Dios no le agradan. Y tal vez en ese proceso Dios te quiere limpiar, Dios te quiere purificar, Dios quiere que lo conozcas más. Entonces tenemos que santificarnos. Señor, lávame con tu sangre, límpiame, muéstrame, Señor, mis propios pecados para yo poder cambiar y poder ser agradable a ti, para poder tener esa comunión contigo. Así que estos son los consejos, ¿verdad?, del día de hoy para una oración a solas. Recuerda que no es fácil al principio. Si estás empezando a orar, tal vez te vas a cansar rápidamente. Puedes comenzar a orar 10 minutos diarios, 15 minutos diarios con la palabra del Señor y vas a ver que la oración es como el ejercicio corporal. Te vas fortaleciendo, pero tienes que esforzarte. Las cosas, ¿verdad?, y los caminos del Señor no son fáciles. Tenemos que disciplinarnos, persistir hasta que se haga una costumbre y te hagas poderoso en la oración. Todos hemos pasado por eso, no te preocupes. Todos, ¿verdad?, a veces pensamos que el Señor no nos está oyendo. Todos pensamos que no sabemos orar. No es verdad.
Dios está contigo, Dios te ama, persiste en la oración, ¿verdad? Y un saludo para todos los que nos han escuchado hoy. El próximo programa seguiremos hablando también de cómo orar con la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Te habló tu hermana Luisa Fernanda Portilla de este ministerio Peleando la Buena Batalla. Hasta luego.